no, muy bonito este tema que vamos a ver hoy. A mí me apasiona la verdad hablar de este tema. Porque es algo que lo van a ver todos ustedes. Este es el, yo les digo que esta noche este tema es el más importante. Este que vamos a ver hoy, más importante que todos los temas que hemos visto anteriormente. Este es el principal. Porque es lo que más frecuente se ve en el hospital. Aparte de las infecciones bacterianas, obviamente. Entonces, todos en silencio. Si tienen dudas, preguntas, hablen. Ya no se queden callados. Si tienen preguntas, dudas de fondo, hablen. Todos aquí tenemos que aprender, incluso yo, todavía soy estudiante y también estoy aprendiendo con ustedes. ¿Listo? Entonces, repetir me ayudaría a mí mucho más y a ustedes también. Bien, entonces, el día de hoy vamos a continuar el tema de hemostasia. ¿Qué dijimos que era hemostasia? Muy bien, vamos a ver por paso. Voy a marcar con el color azul. Ya, ¿todos ven aquí mi puntero? ¿Los del fondo ven? Sí. Aquí este punterito, ¿ven? Ya. ¿Cómo que no? Ya. La hemostasia normal, ¿cómo es la hemostasia? ¿Qué dijimos que era la hemostasia? Es un proceso por el cual se forman los coágulos sanguíneos en la zona de lesión vascular. Siempre para que se forme este coágulo tiene que haber una lesión vascular. Por ejemplo, mira, vamos al primer paso de la hemostasia. ¿Cuál es el primer paso de la hemostasia? Es la vasoconstricción arteriolar refleja. Pregunta en práctica. ¿Cuáles son los pasos de una hemostasia normal? Ustedes tienen que poner con el doctor vasoconstricción arteriolar. Nada más, ¿verdad? Refleja eso. Vasoconstricción arteriolar refleja. ¿Qué entienden por eso? ¿Va a haber una vasoconstricción a nivel de la arteria o de la vértebra postcapilar? La arteria. Arteriola, ¿no? A nivel de la arteriola. Miren qué es lo que va a pasar aquí. Va a haber una vasoconstricción refleja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dañó, mire aquí, se dañó, mire el endotelio vascular. Se dañó. Entonces, la arteriola, ¿qué va a hacer? Va a hacer una contracción refleja. Ya, y ese endotelio dañado que está aquí alrededor, ¿qué van a secretar? Va a secretar una sustancia que es pregunta de examen con el doctor, que es la endotelina. No se olviden, cuando el endotelio está normal, ¿qué secreta? Óxido nítrico. ¿Ya? Cuando el endotelio está chalinga, no hay ningún daño, pero cuando se daña los vasos sanguíneos del endotelio, ¿qué pasa? ¿Qué se secreta? Endotelina. Endotelina. Anoten bien. ¿Y qué hace esa endotelina? Produce vaso, y ese es el porqué de la vasoconstricción. ¿Facilito? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces no se olviden, primer paso para la hemostasia normal, vasoconstricción arteriolar refleja. ¿Por qué? Porque se secreta, ¿qué cosa? Endotelina del endotelio dañado. Y se pone en contacto, mire, la sangre con el colágeno. Vamos a seguir. La ruptura entonces endotelial favorece la exposición de factor de von Willebrand y el colágeno subendotelial. Entonces, ¿cuáles son las dos moléculas, las dos sustancias que se encuentran por debajo del endotelio? Es el colágeno y el factor de von Willebrand. Anoten bien, son sustancias que se encuentran por debajo del endotelio. En este caso el factor de von Willebrand también dentro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en la segunda parte? Hemostasia primaria. ¿Qué es la hemostasia primaria, chicos? Aquí es lo que rayé. ¿Qué es la hemostasia primaria? ¿Qué se forma? Eso, mira aquí. ¿Qué dice acá? Factor BW. Factor de von Willebrand. ¿Quién se entra en contacto? La sangre. Y ahí se adhiere, ¿qué cosa? Las plaquetas se adhieren tras que la sangre entra en contacto con el factor de von Willebrand. Y acá también hay alteración en la forma, obviamente las plaquetas miran al adherirse, se cambian de forma, más planas se vuelven. Hay liberación de gránulos, ADP y, ¿qué dice acá? Tromboxana 2. Tromboxana 2, y eso produce mayor agregación plaquetaria y produce vasoconstricción. Muy bien. Número 4 es el reclutamiento. Por medio de esta misma sustancia del ADP, hacen que haya mayor reclutamiento de plaquetas y agregación del tapón hemostático o plaquetario, no se olviden. Eso es importante. Eso es en la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria, entonces, ¿quién juega un papel muy importante? Las plaquetas.
Y en la vasoconstricción refleja arterial, ¿cuál es lo principal? ¿Quién juega un papel importante? La endotelina. Y en la hemostasia primaria, las plaquetas. Así anótenlo bien. Hemostasia secundaria. Se consolida el tapón plaquetario inicial, ¿no? Y la sangre entra en contacto con otro factor que se llama el factor tisular. Ahí está en portugués. El factor tisular. ¿Listo? Este factor tisular, ¿dónde se encontraba? Debajo del endotelio. Ahora, cuando la sangre entra en contacto con el factor tisular, ¿qué es lo que hace? Hay mayor expresión de fosfolípidos, generación de trombina. Miren, el factor tisular activa el factor 7. Muy bien, culminando en la trombina. Entonces eso hace que haya agregación de trombina. ¿Y la trombina qué hace? Vuelve el fibrinógeno en fibrina. Y aquí miren estas capitas de fibrina, color verde. Se adhieren a la plaqueta y hacen que se forme el tapón. ¿El tapón qué? El tapón plaquetario. Ya. Entonces, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Entonces, la hemostasia secundaria, ¿cuál es lo más importante? La liberación del factor tisular junto con la agregación de fibrina. ¿Y esto hace que el tapón sea más duro o más frágil? Más duro, más fijo. ¿Gracias a qué? Principalmente al factor tisular. Ese fue el que empezó todo. ¿Qué hace el factor tisular, pues? ¿Qué hace? Activa, ¿qué cosa? El factor 7 de la coagulación. Y este va a activar la protrombina, lo va a volver en trombina. ¿Y la trombina qué hace? Esa es pregunta de examen. Vuelve el fibrinógeno en fibrina. ¿Dónde está el fibrinógeno? ¿Quién lo secreta? El hígado. Perfecto. Y ahí, miren, se forma la plaqueta para evitar más sangrado. Y así se forma ese coágulo que ustedes tienen ahí después de rascarse. Y es contrarregulación de la antitrombina. ¿Qué es lo que pasa aquí? En resumen, aquí todo este chiverío, aparece el compuesto plasminógeno. El plasminógeno se vuelve en plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? Degrada la fibrina. ¿Y qué hace con el tapón plaquetario que se formó en los otros pasos? ¿Qué hace con este? Lo resuelve, lo destruye, para que favorezca mayor la reparación tisular. Y esos son los 4 pasos de la fase normal. Eso pasa siempre en nuestro cuerpo. ¿Listo? Eso de ahí lo van a volver igual a ver en grabación y quiero que lo estudien bien. Es lo más importante. Porque yo estoy pensando hacer una clase de así extra para cualquiera que quiera entrar de fármacos anticoagulantes y antiagregantes. Y para eso tienen que entender. ¿Listo? La clase de anticoagulantes, antiagregantes, en qué momento se ponen los antiagregantes. Porque imagínense ustedes que hay un coágulo en la sangre, aquí, y que ese coágulo esté durante muchos años. A ver, imagínense, muchos años, muchos días, muchos meses. ¿Será que se vuelve más duro mientras más tiempo pasa ese coágulo que está en la sangre? Sí, se vuelve más. Entonces van a ver ustedes que hay antiagregantes, ¿ya? Antifibrinógenos, hay medicamentos que solamente se usan tras que se forma el coágulo, no cuando ya está formado durante meses. ¿Me entienden, no? Entonces los antifibrinógenos, todos esos antiagregantes se usan mejor antes de que se forme o tras que se formó el trombo. ¿Ya? Lo vamos a ver eso cuando hablemos de esa clase. Va a estar bueno. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente. Yo me voy directamente a la cascada de la coagulación. ¿Ya? ¿Han estudiado cascada? Sí. Muy bien. La cascada de la coagulación. Siempre pregunta el doctor de fisiopato en tercer año. Siempre pregunta eso. Y a todos les pregunta, ¿cuál es el factor que inicia la cascada de la coagulación? Mi vía intrínseca. El otro, mirá. ¿Ya? Entonces, no les tiene que pasar eso, tienen que saberlo desde ahora. Sí, de fisiopato. Entonces, vamos a ver acá. Factores de coagulación sanguínea, te le mandé, ¿no? Al WhatsApp. Estos son los factores de coagulación. Factor 1 se llama también fibrinógeno. ¿Dónde se encuentra el fibrinógeno?
en la sangre. ¿Quién lo produce? El hígado. ¿Ya? La protromina, ¿quién lo produce la protromina? El hígado también, se encuentra en la plasma. Entonces el fibrinógeno se encuentra en el plasma y la protromina también se encuentra en el plasma. La tromboplastina. ¿Eso también es factor tisular? Calcio. ¿Qué factor es? 4. 5. Proacelerina, el factor 5. Factor 7. Proconvertina, ¿no? Todo eso, factor... No. Directamente 5 a 7. No hay 6. Factor antihemofílico CA es el 8. Todos así sus nombres tienen que saber. Y este es uno de los más importantes, el factor de AGMA, que activa la vía extrínseca de la coagulación. La vía extrínseca, pregunta de examen. Y el último, que es el que hace que el trombo sea más duro, es el factor 11. Digo, 13. El factor estabilizante de la fibrina. A ver si ustedes han entendido, ¿en cuál de estas 3 fases, de estas 4 fases, actúa ese estabilizante de fibrina? ¿Dónde? En la hemostasia secundaria. Lo fija bien duro al coágulo. Ahí actúa el factor estabilizante de fibrina. Ahí están, miren chicos, los 13 factores. Sí, son 12, pero falta uno, ¿no? Que es el 6. Vamos a irnos acá. La cascada de la coagulación, chicos. ¿Ya? Vía extrínseca, intrínseca y la vía extrínseca. Esto quiero que ustedes lo aprendan bien. ¿Ya? ¿Qué estoy dibujando yo? Son epitelios planos, es de endotelio. Entonces estoy dibujando un capilar sanguíneo. Este es el extremo arteriolar y este es el extremo venoso. Ya hemos visto. Las células sanguíneas pasan por acá, glóbulo rojo, leucocitos, ¿no? Las plaquetas. Si ustedes se dan cuenta, las plaquetas están en contacto con el endotelio. No. En la sangre, esto es una sangre normal, nuestra sangre. ¿Las plaquetas están en contacto con él? No. Están en el centro, junto con las otras células sanguíneas, con el glóbulo rojo, con el neutrófilo o polinuclear, está con el linfocito, y acá a los lados está el plasma. ¿Ya? Aquí a los lados está el plasma. Aquí está, en el plasma están los factores de coagulación también, aquí en el plasma. Está el fibrinógeno y la protrombina. ¿Quién lo secreta eso? El hígado. Entonces no se olviden, el principal creador y formador de los factores de coagulación es el hígado. Ahora, hay un paciente con enfermedad del hígado. ¿Qué va a pasar con sus factores de coagulación? Van a bajar y ¿qué es lo que va a pasar? Hemorragia. ¿No? No va a haber coagulación y eso va a hacer que haya hemorragia. Entonces no se olviden. ¿Quién es el principal órgano que secreta los factores de coagulación? ¿Vale? El hígado. Y el hígado, si no funciona, ¿qué pasa? Mi paciente sangra por todas partes. No se olviden eso. Y ahí está la cascada de la coagulación. La vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Quién tiene ustedes y que hemos estudiado qué es la vía intrínseca y por qué se dice intrínseca? Porque hay un daño a nivel de dónde. Entonces, ¿qué era? La vía intrínseca. A ver si han estudiado. Vamos, chicos. Todos. ¿Por qué le dicen vía intrínseca? Porque hay un daño en dónde. ¿Dónde inicia el daño? ¿Dónde inicia? En los tejidos. ¿Dónde? Vamos, chicos. Ya pues, ¿cómo no han leído? Vamos. ¿Han leído o no han leído? Un poquito. ¿Por qué le dicen intrínseco? Porque el daño inicia ¿dónde? Internamente. ¿Ya? El daño inicia internamente.
Factores de coagulación. Vía intrínseca. ¿Y la vía extrínseca? Por fuera. Muy bien. Un trauma, por ejemplo, traumatismo hace la vía extrínseca. Y dijimos nosotros vimos acá este dibujo bien bonito. Miren, aquí lesión local. Voy a borrar todo esto. De aquí. No se olviden aquí que cuando el daño, cuando es la vía intrínseca, ¿dónde es el daño? Interno, aquí mismo. ¿Ya? Una formación de una placa, no sé, una arteriosa. ¿Y cuándo es la vía extrínseca? ¿Cuándo es? Eso, cuando el daño proviene de aquí afuera. ¿Ya? Cuando aquí el daño proviene de afuera. Vía extrínseca, aunque eso se ve en los tubos de ensayo que dice en su libro. ¿Ya? Entonces, así inicia la cascada de coagulación. Si fue por vía intrínseca, ¿qué factor se va a activar? ¿Quién inicia la vía intrínseca? Eso, el factor. Entonces les pregunto en ese examen, ¿cuál es el factor que inicia la vía intrínseca de la coagulación? ¿Cuál es? Es el factor 12 o de Agema. ¿Listo? Ese es el que me inicia. Mira, luego ese factor 12 culmina, mire, va, estimula al 9, hasta el 11, luego lo va al 9. Luego ¿a quién va? Al 8, lo activa. Y por último, como el común de todas las vías, activa el factor 10 de la coagulación. ¿Ya? Y toda esta secuencia necesita de calcio para que se pueda producir. Porque si hay deficiencia de calcio, también va a haber hemorragia. No va a haber una buena activación de los factores de coagulación. Entonces no calcio mal. A veces es bueno que el calcio esté tranquilo. ¿Ya? Entonces, para que esta cascada se active, ¿qué necesita? ¿Qué ion necesita para que se active esta cascada? Ion calcio. Ion calcio. Para ambas, no se olviden. Aquí va a ser calcio bueno, como dice mi compañero. El factor 10 se va a activar gracias al calcio. El factor 10A, que es activo. Y ese factor 10 es pregunta de examen. El factor 10, también llamado activador de la trombina, es otro nombre, ¿sí o no? A ver, vamos a ver cómo es su nombre. El factor 10 es también factor de Stuart Power. Stuart o activador de la trombina. Muy bien, ese es otro nombre, pregunta de examen, chicos. ¿Ya? Entonces, el factor 10, ¿qué hace? El factor 10 que estuvo aquí, ¿a dónde se va? Se va al plasma. ¿Y en el plasma quién encontramos? ¿Qué encontramos en el plasma? La protrombina. ¿Y qué hace el factor 10? Vuelve la protrombina en trombina. ¿Y qué hace la trombina? Se une con el mismo plasma al fibrin y lo vuelve en fibrina. ¿Listo? Y eso hace de que se forme la fibrina, polímero de fibrina en la sangre, y eso hace que se adhiera el coágulo, que esté lleno de fibrina. Es una malla. ¿Cómo? No, primero se forma la fibrina. Luego, para que esa fibrina se estabilice bien, se activa el factor 13 que es el llamado estabilizante de la fibrina, y así lo hace que sea más duro. No se olviden, la vía intrínseca, tanto como la extrínseca, llega ¿a dónde? A la formación de fibrinógeno en fibrina. Las dos acaban así. Las dos forman coágulo. ¿Ya? Otra, la vía extrínseca. ¿Qué es lo que pasa en la vía extrínseca? Un trauma. Cualquier trauma que tengan por fuera, no sé, activa el factor tisular. El factor tisular convierte o activa al factor
7, también llamado procometría. Muy bien. De ahí, el factor 7, al igual que el factor 8, activan al factor 10. Y el 10, al unirse con el calcio, se vuelve activo. ¿Y el factor 10 qué hacía? ¿Cuál era su trabajo, su función del factor 10? Activador de la trombina. Entonces, ¿dónde se va ese factor 10? Que estaba acá. ¿Dónde se va? Al plasma sanguíneo, que está aquí. ¿Ya? Al plasma sanguíneo. Y vuelve la protrombina que secretó el hígado, lo vuelve en trombina. Y la trombina se une al fibrinógeno. ¿Y el fibrinógeno quién lo produjo? El hígado. Lo vuelve fibrinógeno en fibrina. Luego, para que ese coágulo esté bien así duro, como una piedra, viene el factor 3, o también llamado, ¿cómo era? Muy bien, estabilizador, y hace que la fibrina tenga polímeros más fuertes y más duraderos, y así se forma el coágulo. ¿Pichanga? ¿Facilito? Ahora, ¿quién destruye a esta fibrina? ¿Quién la destruye ahí? La plasmina. ¿Dónde está el plasminógeno? ¿Quién lo secreta el plasminógeno? Es un factor anticoagulante. El endotelio deriva del plasma y hace que la plasmina degrada la fibrina y hace que, muy bien, favorece la reparación tisular y la degradación del coágulo. ¿Cómo también puede ser, entonces, si yo les pregunto en su práctica, cómo también puede ser destruida la fibrina aquí en la cascada? ¿Cómo puede ser destruido? Por dos cosas. No, algo natural. Primero, por la plasmina. Segundo, por la fagocitosis y por las enzimas lisosómicas de los neutrófilos. A esa no tengo, ¿ya? ¿No ven aquí acaso el neutrófilo? Miren, acá. Ahí está, ¿no? Neutrófilo capturado. ¿Qué hace el neutrófilo? ¿Qué hace el neutrófilo? Degrada también el coágulo. Entonces, ¿cómo se destruye el coágulo de fibrina? ¿Cómo? Por plasmina y por las enzimas de los neutrófilos. Esa es la respuesta. Nada más. ¿Se entendió? ¿Quién no entendió? Vamos. Voy a irme para atrás para ver quién no entendió. ¿Entendieron? ¿Qué preguntas tienen? ¿Entendió? Entonces, si yo les pregunto, ¿quién me activa a la protomina en tromina? ¿Quién? El factor 10. Factor 10. También llamado activador de la oxidación. También es llamado así. ¿Sí? Dígame. Dígame. Lo secreta también el factor de... Mira acá lo ves, el último paso dice expresión de transporte de plaminógeno, TPA. Produce fibrinógeno, trombomodulina y bloquea la cascada aquí el endotelio sano. Cuando el endotelio está sano, ya no necesita pues dice para que vean ustedes que el cuerpo es maravilloso. ¿Sí o no? Obvio. Chicos, ¿sabían ustedes que ahora se dice que cuál es el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo? El endotelio. Muy bien. ¿No? ¿Ha visto TikTok? Eso es verdad, yo estaba buscando y es verdad. Ya no la piel. Ahora, hoy en día hay que revisarlo. Muy bien, entonces, chicos, atiendan todos. Aquí está el coágulo. Ese coágulo es fijo y tiene fibrina. ¿Cómo se llama el proceso de destrucción de ese coágulo de fibrina? Se llama fibrinólisis. Ahora sí. ¿Quién estimula la fibrinólisis? La plasmina y las enzimas de los neutrófilos. Muy bien. ¿Facilito?
¿Cómo que no? ¿Hay que estudiar? Sí, eso me dice Erwin, hay que estudiar. Bien. Ya saben, calcio no siempre es malo, es bueno. ¿Ya? El exceso es malo, todo el exceso es malo. No se olviden, ¿ya? Incluso lo bueno que parece bueno, lo exceso es malo. Pregunta, chicas, pregunta, chicos, dudas que tengan. ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna? No se olviden, las dos cascadas llegan al factor 10. Activador de la protonina. Las dos cascadas. Ya, sáquenle foto. Está igual en internet, yo lo saqué de un documento de la cascada de evolución. Yo lo vi más completo. Por eso lo saqué, lo puse. Ahí dice trauma y acá dice bien. A veces te cuento que los dos no siempre se detiene. Normalmente cuando hay un trauma, ambos se activan. Pero cuando hay una placa aterosclerótica, digamos, ¿hay acaso un daño interno? Solo inciso. ¿Sí? Trastorno hemorrágico. ¿Qué ha pasado? ¿Calcio bueno o calcio malo? Calcio bueno. Es. Trastorno hemorrágico, chicos, vamos. Silencio, por favor. Silencio, yo me desconcentración. No, la gente. Trastorno hemorrágico. Trastorno hemorrágico. ¿Qué entienden ustedes por trastorno hemorrágico? ¿Qué entienden por trastorno hemorrágico? Hay hemorragia, hay hemorragia. Bien, trastorno hemorrágico. ¿Ya? En los trastornos hemorrágicos, chicos, son aquellas situaciones donde hay hemorragias dentro de un órgano. Por ejemplo, los trastornos hemorrágicos pueden ser primarios o secundarios. Vamos a ver ahorita. ¿Y quiénes comprometen estos trastornos hemorrágicos? Vaso sanguíneo, plaqueta y factores de coagulación. Esos tres normalmente están en equilibrio. Están en equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Quiénes? Las plaquetas, factores de coagulación y los vasos están en equilibrio constantemente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando uno de esos se afecta? Va a haber este tipo de enfermedades que ahorita vamos a ver. Entonces, miren, por ejemplo, hay causas, miren, aquí vamos a ver, alteración de la hemostasia primaria. La hemostasia primaria, ¿quién era el principal eslabón, el principal que actuaba en la hemostasia primaria, que hemos visto hace rato? Hemostasia primaria, las plaquetas. Entonces, si hay un defecto en las plaquetas, o un defecto, o un defecto en el factor de von Willebrand, que es el que activa en sí la cascada, el factor, como se llama la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Eso altera la hemostasia primaria y va a predisponer a que haya, ¿qué cosa? Hemorragia. Entonces, si las plaquetas de nuestra sangre están alteradas o se destruyen, ¿cómo se llama el proceso cuando se destruyen las plaquetas? Trombólisis se llama. Ahora, ¿qué pasa en el hemograma, en la sangre? Cuando hay bajas plaquetas, hay 24.000, ¿cómo se llama eso? Trombocitopenia. ¿Será que va a haber un trastorno hemorrágico en este paciente? Sí. Toda trombocitopenia, su complicación principal que ustedes tienen que conocer es la hemorragia intraparenquimatosa cerebral. Eso fue pregunta de residencia. Tal lo puse ahí. ¿Cuál es la complicación más grave de una trombocitopenia? Hemorragia intraparenquimatosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es? ¿Será bueno que mi paciente o que ustedes estén con baja plaqueta? ¿Las plaquetas bajas en la sangre? ¿Estará bien? ¿Qué enfermedades bajan las plaquetas? Ya lo vamos a ver cuando vemos enfermedades de ¿ya? La causa más grave. ¿Sangre del cerebro? ¿No es el cerebro? ¿Lo ves todo el cerebro ahí? ¿A la izquierda? ¿Qué tiene ese cerebro?
coágulo, ¿no? Una zona de coágulo. ¿A nivel de dónde tiene coágulo? A nivel de los ganglios basales del cerebro. Anatomía, ¿no? Esa es una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Alteración de qué ha sido? De la hemostasia primaria. Ahora hay alteración de la hemostasia secundaria. ¿Cuál era el primer eslabón en la hemostasia secundaria? El factor tisular, o sea, entonces la cascada de la coagulación. Si hay defectos en los factores de coagulación, va a haber también sangrado, va a haber hemorragia. Mi paciente va a tener hemorragias petequiales, por ejemplo aquí. Si ustedes ven un punteado así en puntitos hemorrágicos, ya sea en la mucosa o en la piel, se llama petequias. En este caso es una fotografía del colon, donde hay varias hemorragias petequiales. ¿Listo? Petequia se llama cuando hay punteado hemorrágico por fragilidad capilar. ¿Listo? Alteración generalizada de los vasos pequeños. ¿Qué es vasculitis? Inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Ya? La vasculitis es inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Será que un vaso sanguíneo, un capilar como este, inflamado, qué va a pasar con ese capilar? ¿Se va a dañar el endotelio? ¿Y va a favorecer a la hemorragia? ¿Sí o no? Sí. Porque se está destruyendo el endotelio, se está dañando el vaso, va a favorecer a la hemorragia. Van a ver ustedes, por ejemplo, ese paciente allá arriba, ¿ven esas piernitas? Que tiene varias petequillas, incluso varios punteados hemorrágicos. Eso es de una vasculitis. Vamos a avanzar en el segundo temario del parcial. ¿Listo? ¿Cómo se llama entonces? Punteado hemorrágico en mucosas y en piel se llama petequias. Son pequeñitas, son así, 2 milímetros, algo más pequeño, ¿no? Entonces, eso allá arriba, tras que ustedes ven a un paciente así con los miembros inferiores, así con varias petequias, van a pensar en vasculitis. No se olviden. Esto aquí, no se olviden. ¿Ya? ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió todo este cuadro? Muy bien. Entonces, dudas que tengan de acá. Dudas. Ya saben, esas 3 cositas. Aquí estamos viendo la integridad del vaso, en la parte 3. En la 2 estamos viendo la integridad de los factores de coagulación. Y en la 1 estamos viendo la integridad de las plaquetas. Y así van disminuyendo. Entonces, para que yo no tenga trastorno hemorrágico, tiene que haber un equilibrio en dónde. Vaso sanguíneo, plaquetas y factores de coagulación. Los 3 los tengo que tener equilibrados. Si uno de esos me altera, ¿qué voy a tener? Hemorragia. ¿Y cuál es la complicación más mortal de la trombocitopenia? Intraparenquimatosa cerebral. Eso en semio lo podemos ver en una tomografía. ¿Ya? Vamos a ir entonces a esta diapo de acá. Ahí está. ¿Qué órganos son esos de ahí? Derecha e izquierda, ¿no? Allá arriba está el vaso. Ese vertical, ¿qué es? Esa estructura vertical, ¿qué es? La aorta. ¿Esta qué arterias son? La ilíaca derecha y izquierda. Esto se llama tomografía computarizada con reconstrucción en 3D. ¿Ya? ¿Qué se observa ahí? ¿Qué le ven de raro ahí? A ver, voy a muy bien, aquí miren la aorta, todo normal, y aquí como una frutilla. Disfunción aórtica. Esto aquí, cuando es localizado, se llama aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación localizada de las arterias. Vamos a avanzar en el segundo temario. Entonces, ¿qué es un aneurisma, chicos? Si alguien me pregunta su examen. Dilatación localizada del vaso sanguíneo. Y así se dilata, miren. Viene así y con todas sus paredes se dilata, con todas sus paredes se dilata y sigue su camino. El endotelio, el muscular, todas sus paredes de los vasos sanguíneos se dilatan. Dilatación localizada de los vasos sanguíneos. Eso es aneurisma. Es localizado. ¿Ya? Ahora esto de aquí, ¿qué será? Mira, esta es la aorta.
es una disección aórtica. Miren que es distinto. El aneurisma se dilata todas sus paredes, el endotelio, muscular y la serosa, todo se dilata en el aneurisma. Sin embargo, aquí en la disección aórtica, ¿qué es lo que pasa? Se forma una nueva cavidad. ¿Ya? Se forma una nueva capa. Aquí. Esto aquí se llama disección aórtica. ¿Y será que esto es fácil de romperse? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Qué va a pasar? Va a reventar. Va a reventar ¿y cómo va a estar su abdomen? ¿Planito? ¿Así cuadradito? ¿O va a estar Hinchado. chao? Entonces, chicos, y acá miren arriba, ven, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Es un corte transversal del corazón. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? Vamos, chicos. Se rompió la pared, el miocardio, miren, se rompió, ¿sí o no? Se llama infarto de miocardio con rotura cardíaca. Este es grave. Por eso los pacientes mueren rápido. Y hay pacientes que no mueren rápido. Miren, ¿qué pasa si sangra? Si va la sangre del corazón, si pasa afuera, ¿qué va a pasar? Miren acá. ¿Qué se formó acá? Un coágulo. Un coágulo, muy bien. ¿Lo está empujando al corazón? Sí. Mira, ahí salió, mira la sangre, se formó un coágulo. ¿Y quién lo está encerrando ese coágulo y al corazón? ¿Quién lo está rodeando? A ver esto aquí. El pericardio. El pericardio, ¿no? Anatomía, muy bien. Entonces esta es una hemorragia o se llama hemopericardio. La acumulación de sangre en el pericardio se llama hemopericardio. Muy bien. Causa de hemopericardio, una rotura de la pared del corazón. Entonces no se olviden, infarto de miocardio con rotura del corazón, ya sea por un trauma que ustedes, no sé, un cuchillo que le atraviesa en el corazón, no sé, o por un infarto de miocardio, que vamos a hacer en el segundo temario, va a hacer que la sangre vaya del ventrículo izquierdo, o sea, desde su cavidad, hacia afuera, hacia la cavidad pericárdica, y va a formar el famoso hemopericardio. Este es un hemopericardio. ¿Ya? Entonces no se olviden, infarto de miocardio con rotura cardíaca. Mira, aquí se rompió el corazón, transmural, de adentro para afuera. Junto con la disección aórtica y los aneurismas de la aorta abdominal, forman las causas de hemorragia masiva, donde la hemostasia, ¿será que un coágulo ese lo puede frenar a ese desangrado? ¿Será que la coagulación, la hemostasia puede frenar esos sangrados masivos? No, porque se va de sus manos. ¿No? Normalmente no los cura, porque son hemorragias masivas. En mi paciente, ¿qué va a pasar con este tipo de problemas cuando sangran? Una muerte rápida. ¿No? ¿Sí? ¿Quién tiene pregunta de esto? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Causas entonces de hemorragia masiva. ¿Qué era esto? Causa de hemorragia masiva. Allá arriba. Infarto de miocardio con rotura del corazón. ¿Qué va a pasar? Va a salir sangre, obviamente, altísima. Y acá, disección aórtica. Esa capinga de 20, ¿será que aguanta? Es la propia serosa, eso del vaso sanguíneo. Así que cualquier latigo se rompe. Y esto, aneurisma de la aorta abdominal. ¿Por qué se habrá formado así? ¿No? Lo vamos a ver eso en el segundo parcial. ¿Listo? ¿Por qué se forma? Las causas de por qué se forma eso. Esos tres sangran y produce una hemorragia masiva. Chaulín el paciente. En segundo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna pregunta que tenga? Ya saben, hablen desde donde están, pregunten. No es bueno que se queden con algo. Ya hemos visto trastorno de hemorragia. Ahora nos falta ver trombosis. Este es importante, trombosis. Esto de aquí, nunca se olviden. Cuando uno muere, a ver, les quiero dar una pregunta a ustedes, yo sé que saben. Cuando uno muere, ¿se forman coágulos en la sangre? ¿Se coagula la sangre? Sí. Se coagula, se llaman coagulación post-mortem. Para que lo diseccionen, se llama eso venodisección. ¿Lo sacan para qué?
bote la sangre cuando está muerto, pero cuando ya está coagulado, ni modo, ¿no? ¿Se coagula la sangre de un paciente cuando muere? Se coagula. ¿De todo el cuerpo? Sí. Sí, muy bien. Todo el cuerpo. Eso se llama coágulos post-mortem. Ahora los trombos, chicos, anoten bien, los trombos son una especie de coágulo antemortem. ¿Qué significa antemortem? Antes de la muerte. ¿Y postmortem? Después de la muerte. Entonces los coágulos son postmortem. Los coágulos postmortem son gelatinosos, contienen color amarillo grasa de pollo, y no unidos a la pared del vaso. No están unidos a la pared del vaso sanguíneo. Sin embargo, los trombos sí están unidos a la pared del vaso. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una trombosis antemortem y de un coágulo postmortem? Muy bien. ¿Quién está más cerca de la pared? Los trombos antemortem. Y los coágulos postmortem están fuera, no están en contacto con la sangre. O no topan, no se adhieren a la pared del vaso sanguíneo. Y tienen una coloración amarillenta a veces. Y son gelatinosos, ricos en eritrocitos. Esos son los coágulos postmortem. O sea, después de la muerte, ¿una persona coagula su cuerpo? Sí, coagula su vaso sanguíneo. Se coagula. La trombosis es antemortem. Muy bien. Ahora, chicos, pregunta de examen. Para que se forme un trombo, nosotros tenemos la famosa triada de Virchow, que el doctor el año pasado la preguntó en el primer parcial. ¿Cuál es la triada del Virchow que hace que se favorezca la formación de trombo? Dice acá. ¿Cuál es? Es la lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo y hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. O sea que haya más coágulos. Listo. Hipercoagulabilidad. Entonces, si le preguntan en su examen triada de Virchow, ¿cuál es? Lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo y hipercoagulabilidad. Un trabalengua, ¿no? Muy bien. Entonces no se olviden. Triada de Virchow. Al final con W, con W, al final. Virchow. Virchow era un hombre muy inteligente, un patólogo, que vio cuáles eran los factores para que haya una trombosis. ¿Se dio cuenta? Entonces, chicos, yo aquí les dibujo un endotelio. Aquí quiero que entiendan cómo es la triada de Virchow. ¿Qué pasa si el endotelio del vaso sanguíneo se daña? Se daña el endotelio. ¿Va a favorecer a la trombosis? Lo mismo, cuando el flujo sanguíneo, en vez de que sea lineal, es así turbulento, por ejemplo, cuando hay una placa aterosclerótica en la sangre, en el vaso sanguíneo, ¿cómo se vuelve el flujo sanguíneo? ¿Se vuelve recto o se vuelve así, en zigzag? En zigzag. Eso hace de que las plaquetas topen con el endotelio. Entonces no es bueno que la sangre vaya así, como turbulento así, como indeciso, o va a estar ahí temblando. Eso lo van a ver en fisiología con el doctor Williams, creo que les explicó, o le va a explicar. Eso, se llama flujo turbulento. ¿Ya? Si la sangre, en vez de que vaya recto, va así, turbulentamente, ¿sí? Allá. ¿Es el control? Claro. ¿Verdad? ¿Verdad? Grave ese Rolando. Ya. La costumbre. Ya. Ahí está el endotelio. ¿No? Ahora, ¿qué pasa cuando un vaso sanguíneo tiene esta morfología? Vamos a ver cómo está. ¿Qué pasa si un vaso sanguíneo, lo mismo que este de arriba, pero aquí hay una placa, una aterosclerosis? Y aquí está el vaso sanguíneo. ¿Cómo va a ir la sangre? Viene, pero ¡tum! Se topa con algo. Y va a ser ahí.
se va a chocar allá, va a chocar acá y va a seguir su rumbo. ¿Cómo se llama ese flujo? Turbulento. La sangre va, viene recto, pero hay un lugar donde está obstruido y se mueve así. La sangre. Se llama flujo turbulento. Y cuando hay un daño en el endotelio se llama daño endotelial. Entonces, una placa aquí aterosclerótica, ¿ya? Una placa hace que el flujo sea turbulento. Sí. Y hace que las plaquetas topen con el endotelio. Y esa adherencia de las plaquetas al endotelio activa la cascada de la coagulación. ¿Ya? Anoten bien eso. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunta de examen. En práctica. ¿Ya? A eso les voy a preguntar. ¿Y cuándo hay un estado de hipercoagulabilidad? Cuando aquí están, chicos, los factores de hipercoagulabilidad. Ahí están. Hay factores genéticos y hay factores adquiridos. Eso ahí el doctor le encanta preguntar. Ese esquemita de ahí que ven ustedes, me gusta preguntar. Está en su libro, igual no se preocupe. Está en su libro, igual no se preocupe. Está en su libro. Entonces, ¿cuándo hay hipercoagulabilidad, chicos? ¿Cómo eso? Por ejemplo, en los adquiridos. A ver, chicos, una preguntita. Todo silencio, por favor. ¿Qué pasa cuando una persona mucho está postrado en cama durante meses? ¿Qué pasa con esa persona? No hay buena circulación. ¿Y qué pasa con la sangre? ¿Se vuelve más rápida o está en éxtasis sanguínea? Éxtasis sanguínea. ¿Y qué va a pasar ahí? Más probable de que las plaquetas también se adhieran al endotelio. Y por cuanto el flujo es lento, hace que haya activación de la cascada. Por eso uno siempre tiene que hacer ejercicio y tiene que mover su segundo corazón. Por eso su segundo corazón de ustedes. El tríceps subdural, las pantorrillas, ¿no? Eso tienen que hacer. ¿Ya? Un reposo en cama. ¿El infarto de miocardio será que igual me produce hipercoagulabilidad? Un infarto de miocardio. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué será fibrilación auricular? Imagínense que el corazón normalmente ¿cómo bombea? Así mismo. Imagínense, así. 1, 2, ¿no? ¿Sí o no? Ahora en la fibrilación auricular está así. Así está el corazón. Está temblando de miedo. Yo le digo así, está temblando de miedo. ¿Pero será que está botando sangre? No, no está botando sangre por la aorta, está así. ¿Y qué va a pasar ahí con la sangre que está ahí? Se va a estar mezclando ahí y se va a estar formando coágulos, ¿no? Entonces será bueno que el corazón en vez de bombear así, bombea así. O ni siquiera bombea así, es fibrilar. ¿Será que es bueno que esté así, el corazón? ¿Qué forma? Coágulos. Ahí está la sangre metiéndose como en la licuadora. ¿Ah? Bien. Fibrilación auricular. Prótesis de las válvulas cardíacas. Eso también. Vamos a hablar de eso en patología cardíaca. Van a ver que las válvulas de corazón, ¿se acuerdan qué válvulas hay en el corazón? ¿Qué válvulas? Anatomía. Mitral, tricúspide. La vitral, la bicúspide, la aórtica, ¿no? La aórtica, la pulmonar. ¿Y sabían ustedes que cuando esas válvulas se dañan, yo me puedo poner una prótesis en el corazón, esa válvula? Una prótesis de fierro, digo de acero, mecánico. Pero eso, cuando es mecánico, favorece a la formación de trombos. ¿Ya? Eso le voy a preguntar. ¿Una prótesis valvular produce o no produce coagulación? Produce trombos. ¿Produce trombo? Sí, porque es algo mecánico, no es algo natural que está dentro de nuestro corazón. Prótesis cardíaca se llama, valvular. Y uno por eso cuando tiene esta prótesis, toda la vida tiene que estar tomando anticoagulante. Toda la vida. Coagulación intravascular diseminada en el COVID. Trombocitopenia inducida por heparina, síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Eso lo vamos a ver en lupus.
Esa es pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores de riesgo de trombosis importantes? Esa es pregunta de examen. Fibrilación, reposo en cama, infarto de miocardio, lesión de ti. El cáncer también activa la cascada de la coagulación, el cáncer. ¿Ya? ¿Sabían ustedes o no? El cáncer activa, ¿por qué? Porque las células neoplásicas se adhieren ¿a dónde? Al endotelio, y eso favorece la coagulación, el cáncer. ¿Ya? Eso ahí es pregunta de examen. ¿Listo? Diferencia de un coágulo y de un trombo. ¿Cómo era un coágulo? Aspecto gelatinoso, es brillante, es elástico, pero está suelto en el interior del vaso. Sin embargo, un trombo es seco y no es elástico el trombo, es inelástico. Está adherido a la pared del vaso. ¿Ya? Y es muy bien. No tiene vida. ¿Entendió? Muy ligado. Ahí está arriba, miren. Esos son coágulos. Ahora este es otro tema importante. Chicos, atiendan, por favor. Este es otro tema importante. Morfología de los trombos. Vamos a ver ahorita que hay trombos arteriales, trombos venosos, trombos murales, todos tipos de trombos vamos a ver. ¿Y cuál es su diferencia de cada uno? Trombos. Atiendan, chicos. ¿Qué es un trombo mural? Léanlo. ¿Qué es un trombo mural? Muy bien. Un trombo mural, ¿qué es? Es una formación de un coágulo. ¿En dónde? Dentro de las cavidades cardíacas, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, que es más frecuente. Ahí se ve un coágulo. Si se forma un coágulo dentro de las cavidades cardíacas, por ejemplo, ¿cuándo se forma un coágulo? Le dije hace rato. Fibrilación auricular, ¿no? Hace que el corazón tiembla así. ¿Y cómo va a estar la sangre ahí adentro? Va a estar ahí licuándose, ¿no? Entonces, trombo mural, ¿qué? Cuando se forma un trombo en las cavidades cardíacas. Muy bien, ahí se ve arritmia, infarto de miocardio, se pregunta el examen. Trombos arteriales, ¿qué es un trombo arterial? Vamos, chicos, ¿qué es un trombo arterial? Son oclusivos, ¿no? Mira, aquí hay una placa de ateroma en el vaso sanguíneo, se rompió el ateroma y aquí se formó un coágulo. ¿Qué vía está usando ahí de la coagulación? A ver, al fondo, ¿qué vía está usando ahí? Mire, se formó un coágulo dentro de la sangre, dentro del endotelio. Intrínseco. ¿Qué factor se activó ahí? El factor 12 de A. Muy bien. Entonces, un trombo arterial, chicos, es rico en plaquetas. Anoten bien, en su examen práctico, el teórico les pregunta al doctor. Un trombo arterial, o también llamado trombo blanco. ¿Cuál es su característica de estos trombos? Son oclusivos. Alteran a las coronarias del corazón, a las cerebrales o a las femorales. Son ricos en plaquetas. Fibrina, poquitos eritrocitos, y tiene pocos igual leucocitos. Y están superpuestos comúnmente en una placa ateroesclerótica o en una vasculitis. ¿Y cómo es el flujo aquí de sangre? En esa placa, mira que hay una placa ateroesclerótica. Turbulenta. Y eso favorece la formación de trombos. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? ¿Ahí al fondo se está entendiendo? ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es un trombo venoso? Mira, aquí están las venas. No sé si ustedes se acuerdan de las venas safena menor, safena mayor en anatomía, ¿se acuerdan, no? Safena menor, safena mayor, ¿no? Ahí se forma un coágulo, miren las venas. ¿Y cómo es esa formación de trombo? Se llama flebotrombosis o trombo venoso. Son oclusivos.
la circulación es lenta, tienen más eritrocitos. Esto es interesante. Sin embargo, el trombo blanco o arterial no contenía mucho eritrocitos. Sin embargo, estos trombos sí tienen. También se llaman trombos rojos, los trombos venosos. Y tienen líneas de, ¿qué dice ahí? Líneas de Sanz. Eso es también pregunta de examen. ¿Quién contiene líneas de Sanz? Los trombos venosos. Y eso los diferencia de los coágulos post-mortem. Los coágulos post-mortem no tienen líneas de Sanz. Sin embargo, los flebotrombos sí tienen líneas de Sanz. Eso fue pregunta de examen. Y se unen a la pared del vaso. Sin embargo, los coágulos post-mortem ¿se unían o no? No se unen a la pared del vaso. Sin embargo, estos trombos, estos flebotrombos sí. Es frecuente en las venas ováricas, uterinas, en la vena porta y no sé. Y aquí esto es importante, chicos, miren. No participa la lesión endotelial. ¿Se entendió o no se entendió? En esto sí hay lesión endotelial. En este sí hay lesión endotelial. Pero aquí no hay lesión endotelial de la triada de Virchow. ¿Listo? ¿Se entendió o no? Dígame. Muy bien. Primero se forman las varices y luego el coágulo, por si acaso. No se olviden, el coágulo no forma las varices. Primero las varices se forman y luego recién hay los coágulos. Para eso tenemos que saber la fisiopatología de las varices. Ese es un tema que al año ni se avanza, eso tampoco. Lo tienen que aprender por su cuenta. Esa es la cosa. Ya. Entonces, chicos, estas venas en los miembros inferiores principalmente ¿tienen línea de Sanz? ¿Los trombos venosos? Sí. ¿Y los coágulos post-mortem? No. ¿Las arterias, trombos arteriales tendrán? No. Pero solo principalmente, líneas de Sanz. Van a ver ustedes en la histología unas líneas de Sanz que les voy a mostrar más ratito. No participa la lesión endotelial. Sin embargo, ¿aquí había lesión endotelial? Sí, por ejemplo en la placa aterosclerótica que se rompe. ¿Aquí había lesión endotelial? Sí, por el infarto de miocardio, ¿no? Menos los flebotrombos. ¿Y qué dice arriba? Vegetaciones. ¿Qué son las vegetaciones? Vamos a ver eso en cálculo. ¿Qué son las vegetaciones? Pueden ser infectados. ¿Qué son? Son trombos que se forman en las válvulas del corazón. No en las cavidades. ¿Dónde? En las válvulas. Por ejemplo, cuando las válvulas se dañan, ¿han escuchado de estenosis aórtica, estenosis mitral? ¿Han escuchado? Se dañan las válvulas y en esas válvulas que están dañadas activan la cascada de coagulación y se forma un trombo en las válvulas del corazón. ¿Eso ahí cómo se llama? Vegetación. ¿Cómo se llama la formación del coágulo en las válvulas del corazón? Mitral, pupila, todo eso. Se llama vegetación. Verrugas también le dicen. ¿Ya? No se olviden, puede ser causado por bacterias o puede ser aséptico, no sé si bacterias. O estéril, puede ser estéril. Infectada, infecciosa o no infecciosa. Y esas vegetaciones, chicos, se forman en válvulas, no se olviden, dañadas, infectadas por bacterias. Ejemplo, ¿cuál es la inflamación del endocardio del corazón? ¿Cómo se llama la inflamación del endocardio del corazón? ¿Se llama? Endocardio. Vamos a ver eso en el segundo parcial. ¿Ya? Ese tema fue larguito pero bonito en cardio. Vamos a ver. Más largo que este tema. ¿Se entendió hasta acá? Por eso la materia de patología es la más importante del segundo año, no se olviden. Porque aquí ya deberían saber fisios, seguro, ¿no? Para que vean, ya deberían saber ahí fisios. Para que vean. Eso, ¿no? ¿Se entendió entonces? ¿Dudas que tengas de esto? ¿Dudas, preguntas? Vamos. Dígame. ¿Cuál es el trombo que no se unen a la pared del vaso? ¿Cuál era? ¿No vamos atrás? Es el trombo, el coágulo post-mortem. Ese no se une a la pared del arteria. Coágulo post-mortem. ¿Qué dice ahí pues? No se une a la pared del vaso. El arterial sí se une.
Se une a la pared del brazo. ¿Ya? ¿Por qué se une? Porque ahí tienen que hay lesiones endoteliales. Entonces, si les pregunta al doctor y si no hay ninguna respuesta, es ninguna. Entonces, ¿cuál es la teoría de Big Show, chicos? Lesión endotelial, flujo sanguíneo anómalo y hipercoagulabilidad. Nunca se olviden eso. Voy a preguntar igual eso. Nómbreme 3 causas de hipercoagulabilidad. 3 causas. Allá. ¿Listo? Embolia. Este es el más grave. Este es el más desastroso. Pero antes de eso, no olvidemos los pasos de la formación, las etapas de la formación de un trombo. Primero, ¿verdad? Propagación. Se adhiere más plaquetas, más trombo, se hace más grande el trombo. Segundo, ¿qué dice ahí? ¿Qué es la embolia, chicos? ¿Qué es embolia? Muy bien, es cuando el trombo, o ya sea cualquier otra sustancia líquida, sólida o gaseosa, migra de un lugar a otro lugar. Émbolo se llama. El embolismo se llama el proceso. Muy bien. Émbolo, la formación. ¿Y el proceso? Embolismo. Entonces, en la etapa de la formación del trombo, primero es propagación. Luego, embolia. Y esta de aquí, embolia, es el suceso más desfavorable. Pregunta de examen. ¿Cuál es el suceso más desfavorable de las etapas de un trombo? Es la embolia. La disolución. ¿Qué significa disolución? Fibrinólisis, ¿no? Destruye el coágulo. Y después, organización y recanalización. Significa esto que se forma un coágulo crónico. Donde hay, anoten bien, donde hay flujo sanguíneo colateral. ¿Qué significa eso, chicos? Flujo sanguíneo colateral. Se forman nuevos vasos sanguíneos para compensar esa obstrucción de un vaso sanguíneo por trombo. Eso es flujo sanguíneo colateral. Se forman nuevos vasos sanguíneos para compensar esa obstrucción. Entonces, ¿cuántas etapas tenemos para la formación de un trombo? 4 etapas. ¿Cuál es la más desfavorable, la más grave? La embolia. ¿Está con sueño? ¿Está con sueño o está triste? No, tengo sueño. Yo igual tenía sueño. Triste. Ahora vamos a lo más bonito. Embolia. Hasta su mismo nombre lo dice, ¿no? Grave. Embolia. Embolia, chicos. ¿Qué dice ahí? Es una masa intravascular desprendida. Sólida, puede ser líquida o gaseosa. Ya han visto eso en el colegio, ¿no? Que es algo líquido, sólido, gaseoso. Transportada por la sangre. Anoten bien. Desde un punto de origen a un lugar distinto, causando disfunción o infarto tisular. Entonces, ese es una embolia. ¿Listo? No se olviden, la embolia puede ser líquida, sólida o gaseosa. Y puede migrar y puede obstruir la sangre de un tejido o de un órgano. ¿Listo? Entonces, ¿será bien que los trombos viajen? No. Tenemos que evitar eso. ¿Ya? Embolia de pulmón, vamos a hablar. También llamado tromboembolismo pulmonar. Embolia de pulmón. Esto de aquí es pregunta de examen con el doctor. Mire la arteria pulmonar, miren, que se bifurca en derecha y en izquierda. Miren cómo ahí hay un trombo negro que lo está cubriendo. Checo, en el corazón sale del ventrículo derecho una gran arteria. ¿Cómo se llama esa arteria que sale del ventrículo derecho? Arteria pulmonar se llama la arteria que sale del ventrículo derecho del corazón. Y esa arteria es grande, de gran calibre y se va a los pulmones. Chicos, ¿no han dejado por ahí 2 hojas de examen? No. ¡Qué bendición! Ya me estaba olvidando. Ya, nos vemos. 7:37. Bien. Entonces, chicos, embolia pulmonar o de pulmón. En esta embolia
cuando es grave, cuando es súbita, cuando el coágulo es grande, tapa directamente, ¿qué arteria? Les dije, la arteria entera la tapa. ¿Qué va a pasar ahí, chicos? Si la tapa, si la tapa por completo la arteria pulmonar, ¿qué va a pasar? A ver circulación hacia los pulmones, ¿qué va a pasar? Esto pasa, no, necrosis no. ¿Qué dice? Muerte súbita, chicos. Esto es grave. Entonces, cuando un trombo implanta a la arteria pulmonar de lleno, o sea, la arteria que sale aquí del corazón, ¿qué va a pasar? Muerte súbita, el paciente muere, esa es la chinga. Una insuficiencia cardíaca grave o un colapso cardiovascular. Esas tres cosas pueden suceder cuando el émbolo o la tromboembolia es masiva. Ahora, chicos, ustedes conocen las varices, ¿no? Cuando las personas mucho se paran, les sale varices. Ahora, en esas varices puede haber coágulo, se pueden formar coágulos, trombo, porque hay una éstasis sanguínea, ¿no? Lenta la sangre. Se llama anomalía del flujo sanguíneo. Ahora, si se forma un trombo, un coágulo, ¿ya? Dentro aquí de las venas, ya sea aquí o aquí, en las venas que están, o cuando una persona está mucho tiempo echado en cama, postrado en cama durante meses, ¿va a producir también trombo? Ahora, cuando forma trombo se llama trombosis venosa profunda. ¿Qué es una trombosis venosa profunda entonces, chicos? Vamos. Cuando se forma un trombo, ¿en dónde? En las venas de los miembros trombosis venosa profunda. Ahora, si este trombo se aloja en la vena femoral, vena poplitea, o en la otra vena que por acá hay, creo que otra vena poplitea, vena femoral, ¿qué otra vena más hay por ahí? Las venas ilíacas. Si ese trombo se formó de una de estas venas acá abajo, ¿qué pasa con esos trombos? Viajan y se van al corazón y se implantan a la arteria pulmonar y pasa esto. Depende del calibre. Si es grande, muerte súbita, todo lo demás. Si es pequeño, hipertensión pulmonar. Vamos a avanzar eso. El siguiente, hay mucho que hablar de eso. Pero yo les digo, chicos, ¿cuál es el origen de un tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál es el origen? Una trombosis venosa profunda. ¿En qué venas? Vena, aquí que tengo, ¿qué vena está acá? Vena ilíaca, vena femoral y la vena. Si en una de esas tres venas que tenemos acá se forma un coágulo, un trombo, por estar mucho tiempo echado o por tener varices, ese coágulo se va a mover. Sí o sí se va a mover. ¿Y a dónde se va? Al corazón. Eso lo voy a preguntar en la práctica. Me acuerdo que el año pasado les pregunté igual. Ya no me supieron responder qué venas. Así que yo les digo a ustedes, ¿cuáles son esas venas? ¿Cuáles son esas venas? Ilíaca, femoral y si en una de esas tres venas se forma un coágulo, ya sea por estar mucho tiempo echado, por tener cáncer o por tener varices, que se llama trombosis venosa profunda, ese proceso, va a ir, el trombo se va a mover, corazón, y se va a ir a la arteria pulmonar y se va a llamar el proceso, todo este proceso se llama tromboembolismo pulmonar. ¿Se entendió? Entonces, el tromboembolismo pulmonar, ¿cuál es la causa más frecuente de un tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál es la causa? Trombosis venosa profunda. Un coágulo, un trombo que se forme, vena poplitea, vena femoral o vena, en uno de esos tres se forma, sí o sí el trombo va a la cabeza. Ya fue, ¿no? ¿Se vio la otra? Atrevido. ¿Se entendió? ¿Sencillo? Muy bien. Ahora esto preguntó el doctor igual, ¿qué es una embolia paradójica? Es cuando el trombo
Aprovecho Él es sápico. María en la pared interauricular. ¿Qué pasa? De la Muy bien. circulación venosa en la arterial. Vos es sápico, como dice. Muy bien. Aquí voy a dibujar rápidamente al corazón. ¿Ya? Voy a dibujar el corazón todo bien hermoso, no lo van a juzgar. Aquí está el ventrículo derecho, aquí está la válvula ventricúspide y aquí está la válvula mitral. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tabique interventricular, tabique interauricular. ¿Qué vena entra aquí a la aurícula derecha? Las cavas. Las venas La cavas. vena cava superior y la vena cava inferior. De una trombosis venosa profunda que tuve en mi vena femoral, ilíaca o poplitea, viajó y vino por él vena cava inferior, el trombo. Luego se alojó a la aurícula derecha. De aquí, esta es una embolia paradójica. Cuando mi paciente tiene una alteración en la pared estructural del corazón, y esta embolia, ¿cómo se llama esta comunicación entre ambas aurículas? Interauricular. Comunicación interauricular. Entonces pasa el émbolo al otro lado. Se baja acá y se va a la aorta. Y así va al cerebro. ¿Cómo? Está ahí. Recopila. Pero hay una pequeña columna que se cierra en grano. La aorta. TBS y Agujero oval. ¿Eso? Sí, y eso se puede estar rompido o puede estar defecto, digamos, no se cierra por completo. Y ese óvulo va a irse de la derecha a dónde? A izquierda. Por ese agujero. ¿Cómo se llama este agujero? Agujero oval, ¿se acuerdan, no? Anatomía. Digamos, no se cerró en mi paciente. Por su mala suerte tuvo un tronco y se fue al otro lado, al corazón izquierdo. ¿Para dónde se va a ir ese trombo? el cerebro. Para el cerebro, los riñones, el intestino, cualquier lado se puede ir. ¿Listo? Eso se llama embolia paradójica. Cuando un émbolo es transportado de la circulación venosa a la circulación arterial por un defecto de la anatomía del corazón. Listo. Sencillo, ¿no? Eso me dice ya. Su puntaje completo. ¿Cómo? Esa comunicación interauricular Defecto. no se da solo en los bebés. Bien. Ah, no, está en el tema de la muerte. Ya es 7:45, creo. Nos falta, ¿qué cosa nos falta? Esto y la pregunta. Así que ni modo divino. ¿Continuamos la próxima? Bien, chicos. A ver. Y él lo cosecha. Por ahí no había una lista, chicos. ¿No firmaron ningún? No había ninguna lista por ahí. No. Ya, voy a entonces nombrar, ya voy a nombrar lista. Hasta aquí también quedamos, ¿ya? Hasta aquí quedamos. ¿Listo, chicos? Atienda a la lista.